2. ¿Qué tal? Sean bienvenidos nuevamente. Seguimos con nuestro primer Congreso Internacional y segundo Simposio Nacional sobre la prevención del suicidio y promoción mental en niños, niñas y adolescentes. Esperemos que todas las conferencias hayan sido de su agrado, pues ya vamos a llegar al cierre de esta, con una ponencia más. El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Albert Einstein. Diciendo esto, me gustaría presentarles a nuestro siguiente ponente, el doctor Mario Bejos Lucero, quien en su trayectoria profesional es psicólogo y terapeuta familiar, cuenta con experiencia clínica con pacientes individuales de pareja, grupos y familias. Es reconocido por su trayectoria la atención a adolescentes y sus familiares con el consumo de sustancias adictivas. Fue fundador, así como de materiales didácticos para la prevención de adicciones y fundador y coordinador de la revista Addictus. Así, él nos va a dar terapia familiar, promoción de la salud y prevención del suicidio. Adelante, doctor Mario, lo escuchamos. Pues muchas gracias, buenas tardes, sobre todo muy agradecido con la posibilidad de participar con todos ustedes y compartir pues una serie de ideas con relación a la terapia familiar. Me da mucho gusto quedar, digamos, al final de estas conferencias porque creo que de alguna manera la terapia familiar promueve mucha inquietud, unas nuevas reflexiones, unas nuevas opciones para poder ir observando a nuestros pacientes o también a la población que de alguna manera, aunque no llegue al consultorio, es necesitada de una atención desde el punto de vista comunitario, social. La terapia familiar no solamente, digamos, se piensa en el trabajo con familias. Bueno, pues les agradezco su atención, les agradezco su participación y bueno, yo creo que a veces lo digo un poco irónicamente, pero con la mejor voluntad de que espero que se queden con más dudas que respuestas, porque las dudas nos van a seguir llevando a la investigación, a la reflexión y a buscar caminos que son infinitos en el campo de la salud mental. Les agradezco la invitación, reitero, y la presencia de todos ustedes, espero que sea de utilidad. Bueno, vamos a dar inicio a esta visión. Quiero un poco anticiparme diciéndoles que la mirada que yo quiero compartirles es una mirada que posiblemente pueda ser un referente como si fuera una lente ajustable, ¿no? De repente podemos utilizar para observar a nuestra sociedad como una lente en donde podemos ampliarla o reducirla según nuestros modelos teóricos, los modelos de referencia. Entonces, ahora que vamos a dar inicio con esta mirada de la terapia familiar, empiezo por la parte social. Y ver que el contexto es sumamente determinante en la mirada del terapeuta familiar, porque el enfoque terapéutico de la terapia familiar tomamos en cuenta los aspectos sociales como un referente teórico y técnico para quienes trabajamos con este esquema. La manera que pensamos la sociedad, la manera con la que intervenimos, tiene mucho que ver con lo relacional, con el contexto que es determinante. Consideramos que la depresión, la desesperanza y la conducta suicida, en este caso que nos compete, emanan de un contexto social disfuncional. No hablamos de patología, no hablamos de enfermedad, sino disfuncional. Y por lo tanto,
La sociedad es corresponsable también de los factores precipitadores como de prevención. Entonces ahí es cómo puede ser tan útil y cómo puede ser de alguna manera ser un obstáculo. Comprender el contexto que conduce al comportamiento suicida nos permite transformar la ecología y liberar a los miembros del sistema de la desesperación que les embarga. Pero hay métodos, hay estrategias y hay formas que a lo mejor no tienen que ver con los tradicionales. Como nosotros pensamos que el problema es una metáfora, a veces decimos que el problema no es el problema, sino una representación de algo que está pasando. Generalmente se considera en el tratamiento del adolescente suicida sus problemas de ira introyectada, así es como en esta mirada de, digamos, de este lente ajustable, hagan de cuenta que se le ve desde tradicionalmente en una forma de un microscopio, en donde se sacan una serie de conclusiones, que tiene una ira introyectada, tiene un aislamiento social, su alienación con respecto a sus pares, el consumo abusivo de drogas y o alcohol, su sanidad mental, identidad sexual, etc. Un elemento necesario, sin duda, si bien no suficiente por sí mismo, pero en todos los intentos de suicidio por parte de los adolescentes es la depresión un factor común, ya sea que se manifieste abiertamente o esté encubierta por otros problemas o por una negación. Para nosotros es importante distinguir, y supongo que durante todo el Congreso han estado haciéndolo con mucho más atención y cuidado en cada uno de estos momentos, distinguir ideación suicida, intento suicida y suicidio como tal. No me voy yo a meter en ese rubro porque sin duda lo han estado revisando durante todo el Congreso con gran maestría, gente que se ha dedicado a este esquema en forma particular. Nos vamos a ir un poco ampliando esta visión. Perdón. El adolescente en la mira. Las formas tradicionales de intervención terapéutica han sido puestas en la mirada individual y en el aspecto del pasado. Se centra mucho en los aspectos intrapsíquicos de los pacientes, tratando de auscultar sus motivaciones desde una pregunta que nos ha acompañado en el método científico, que es el ¿por qué? Sin duda, los hallazgos desde este esquema no se desvirtúan, son de una base importante para la comprensión del comportamiento y por consiguiente de su abordaje, desde la prevención y la atención específica. Comúnmente se hurga, déjeme ver, ok, sí, vamos a ver si lo podemos mover tantito. Se hurga en el pasado para correlacionarlo con factores actuales y mostrar su influencia para el cambio del presente. Cuando hacemos, por ejemplo, el psicoanálisis, cuando hace una interpretación, se basa mucho en esta parte de hacer un recurrente correlación entre lo que es una situación del pasado y para que de alguna manera haya un discernimiento, haya un insight, como se dice tradicionalmente en el trabajo psicoanalítico, se hace este tipo de trabajo. Nosotros en terapia familiar tenemos un esquema que va a ir variando, que ustedes podrán ir notando durante el transcurso de esta conferencia. En este cambio de esquema, discúlpeme, la mirada del terapeuta familiar le permite abordar la misma problemática desde una perspectiva alternativa. No quiere decir que se oponga en absoluto para nada a la visión tradicional de la psiquiatría, del psicoanálisis, pero las preguntas que nosotros hacemos no están dadas desde el por qué, sino que se crean hipótesis desde el para qué del problema. ¿Por qué? Porque ahí en el para qué vemos la parte relacional. La intención es lograr lo mismo que otros modelos habituales, pero desde una forma en que los resultados junto con los pacientes sean medibles y evaluados para ambos. Se considera que los propios pacientes son expertos en sus problemas y que se construye conjuntamente con ellos razones distintas de atender el conflicto, que las formas en que han venido intentando resolver su conflicto a veces no han sido lo suficientemente útiles, prácticos o funcionales. Las soluciones no dependen del especialista nada más. No es que no se comprometa totalmente, pero la importancia de la búsqueda de soluciones es una habilidad conjunta para encontrar visión conjuntamente. El enfoque sistémico, que está basado en la teoría general de sistemas, no nos centramos en rasgos de personalidad de los miembros de una familia o de una pareja, que generalmente se toman como características de estabilidad temporal y situacional. La etiqueta condena. Para nosotros no buscamos tener un diagnóstico como tal, a pesar que los pacientes a veces nos piden que tengamos un diagnóstico. Nosotros tratamos de explicar que no podemos poner un estigma o una etiqueta porque la persona que es tratada con cierta etiqueta así se va a comportar como tal.
Nuestro trabajo se basa en el conocimiento de la familia como un grupo con una identidad propia y como escenario en el que tiene lugar un amplio entramado de relaciones. Estudiamos la organización familiar y de ella extraemos las características específicas. Se trata de un sistema familiar abierto, propositivo, complejo, facilitador del desarrollo personal y social de sus miembros. Y cuando esto no sucede como tal, ahí es cuando vemos cómo irrumpen circunstancias que tienen que ser atendidas y que de alguna manera hasta decimos que hay un nuevo orden que tiene que ser establecido y a veces a partir del propio caos, ¿no? El caos para los terapeutas familiares no es una amenaza, es una posibilidad de cambio y una nueva forma de establecer una intervención terapéutica exitosa. Una de las cosas que trabajamos mucho, sobre todo con los jóvenes, es que esta palabra crisis, para la visión occidental, está asociado a sentencia, ¿no? Que los jóvenes están en desarrollo, muchos padres están preocupados y hasta voltean a preguntarnos, oiga doctor, ¿así se va a quedar? No, no está sentenciado a quedar así, ni ustedes a vivir una vida en familia con una persona que tiene un problema que está presentando por los que los hace llegar al consultorio. Entonces, esta situación de sentencia, tanto para los padres como para el adolescente, es un temor que alimenta por dejar de ser niño y no saber si lo venidero es atemorizante o cordial. Y la historia, desde la historia de la antigüedad, de la humanidad en la antigüedad, se pretende prever. La palabra prevención viene de ahí. Queremos prever para intentar saber sobre el tiempo de siembra y la cosecha desde la antigüedad, la navegación, la posible invasión enemiga, etcétera. O sea, ¿desde cuándo los seres humanos queremos anticiparnos, no? Se crean los horóscopos, el tarot, la quiromancia, las bolas de cristal, para intentar adivinar inútilmente, ¿sí? Esa es nuestra impotencia, cuándo, cómo y de qué vamos a morir. Las tragedias griegas, los escritos, todo esto tiene que ver con esta concepción de finitud que tenemos. Quizás desde que tenemos 2 años tenemos una conciencia de que cuando vimos a nuestro pececito en la pecera que teníamos en casa, que vimos al pajarito muerto en la calle, en una rata, etcétera, o que nuestros familiares ya grandes se van falleciendo y nos enteramos de que la vida tiene una finitud. Somos los únicos animales que sabemos que nos vamos a morir, ¿no? El futuro no se ve, entonces bajo este esquema, el futuro no se ve y por lo tanto se puede elegir. Esa es una de las cuestiones que trabajamos mucho en la terapia y sobre todo en la terapia estratégica. Pensamos que a la misma distancia pueden estar las amenazas, para un lado como para otro lado las bendiciones. Tenemos una tendencia, inclusive hasta en el lenguaje, hay una manera en que denotamos las cosas de un punto de vista negativo. Hay más sinónimos para denotar lo negativo que sinónimos para denotar lo positivo. Estamos muy acostumbrados a estar pensando en la amenaza y no en las posibilidades de bienestar, en las bendiciones que nos ofrece la vida. Entonces, la mirada no es, digamos, promover un estado maníaco, no es promover un estado de negación de los posibles riesgos, sin duda, pero la dosis de miedo, ahí es donde también vemos que si esta bola de cristal está opaca por el temor o el miedo, pues obviamente no vamos a ser prácticos y funcionales y hasta estamos involuntariamente promoviendo una situación amenazante. La familia. ¿Por qué es importante la familia en todo este esquema? De un valor primordial, la influencia de los aspectos familiares, al grado que en este momento les propongo que se considere una falta de ética atender a los adolescentes con riesgo suicida sin la presencia de los miembros de la familia. Yo creo que sería muy importante, y yo que trabajo en este esquema, estoy convencido, y muchos de los compañeros, colegas que conocen esta forma de trabajo, estamos convencidos de la importancia porque se mejora las posibilidades de pronóstico para los pacientes que estamos teniendo con estas características. Los adolescentes suicidas tienen generalmente malas relaciones con sus padres y conflictos familiares que impiden que se establezcan las relaciones propicias que les permitirán a los jóvenes enfrentar los problemas y tensiones asociados a su adolescencia. Es una etapa complicada, difícil y muy importante. Ahí las hormonas vienen a determinar la dinámica propiamente de la familia, ya todo nos ha pasado. Nadie se escapa de haber vivido esta experiencia. Una familia nuclear desorganizada, con conflictos prolongados entre los padres, que no es un refugio emocional, provocan un resentimiento en uno o ambos de los padres y la pérdida de uno de ellos.
Hay algunos patrones frecuentes cuando él o el adolescente es triangulado por los padres o padrastros o tutores. Se presentan posibles patrones y situaciones paradójicas que aprisionan. Esto es un factor muy repetitivo, es digamos como esencial que nos vamos a estar encontrando con este tipo de situaciones. Claro que esto es el reflejo de la decisión de estos tutores y existen lealtades divididas que fuerzan al joven a tomar partido provocando una tensión. Y aquí cuando pongo la palabra urnas no se refiere a un autor, estoy hablando de que muchas veces algunos autores de terapia familiar dicen que los hijos son utilizados como urnas, en donde parecería que cada uno de los padres depositan en esa urna, hijo, hija, votos para que el hijo decida quién tiene que ser el mejor o el peor papá. Entonces se vuelven testigos involuntarios, ¿no? En donde tienen que estar siendo el fiel de la balanza. El resultado es que si el hijo crea alianza con uno de ellos, automáticamente va a quedar mal con el otro, que puede utilizar su traición, entre comillas, para explotarlo emocionalmente. Eso es un factor que vemos con mucha frecuencia en este tipo de casos. Esto erosiona, obviamente, la autoestima del joven, de la joven, porque siempre quedará mal con alguno de los padres, ¿no? Entonces recibe el mensaje de que el hogar no es un lugar seguro para vivir y que la única manera de ser dramáticamente es no ser. Eso es un factor en el cual los terapeutas familiares y los terapeutas en general tenemos que poner mucha atención de cómo este temor por lo que vaya a estar sucediendo en su familia, llega un momento en donde crea esta desesperanza, ¿no? Y obviamente, pues los jóvenes en cualquier circunstancia, en cualquier momento, tienen esta paradoja situación de crecer, de ser liberado o expulsado. La paradoja se puede definir como una afirmación contradictoria en sí misma, que al principio parece ser cierta. Sin embargo, un adolescente a veces parece ser semejante a un adulto, ¿no? Es adulto, pero no es adulto, al menos en cuanto a la apariencia y madurez física. Eso lo debe instar a ser autónomo, pero detrás de esta fachada hay un niño que requiere aún de supervisión, guía y apoyo. Apúrate a crecer, ya estás grande, ya no necesitas a tus padres, o vete preparando por si yo ya no estoy aquí contigo, etcétera. Es una invitación a que sea autónomo y competitivo, pero el joven ve como un signo de debilidad necesitar de alguien y duda de sí mismo. Yo un poco les voy a dar el testimonio personal. Yo soy una persona que tengo una altura de más o menos 1,88, 1,90 desde que tengo 17 años, ¿no? Entonces, desde que yo soy era adolescente, era adolescente, tenía esta dificultad porque se me exigía que tuviera una actitud ya de una persona grande, cuando simplemente era alto, pero no era todavía grande. Eso es un poco esta situación dilemática que se nos exige a los adolescentes en estas circunstancias, ¿no? Entonces, claro, pues los jóvenes ven un mundo amenazante, no del todo cordial, ¿no? Y cuando el adolescente se enfrenta con dificultades en el contexto social externo, no recurre a la familia porque, dado que esta ya no representa un sitio de refugio, sino de desvalorización y rechazo para él o para ella. Entonces, ahí es donde, ¿y qué vamos a hacer? Al quedar sujeto a la valoración del grupo de pares, de sus amigos, de los padres de sus amigos, de los maestros en la situación que vive en la situación familiar, como de otros factores externos, y al carecer de la red de protección que originalmente debería ser la familia, que originalmente debe otorgar la familia y sin encontrar asideros de confianza que le brinden un refugio. Aunque sea temporal, el adolescente se vuelve sumamente vulnerable y puede volcar la agresión hacia sí mismo. Es clara la desorganización familiar. Yo utilizo también en terapia familiar utilizamos muchas metáforas, muchas formas de poder explicar un poco para tener una visión alternativa, distinta, y también como para desestresar esta forma en que los familiares o los padres vienen viendo a su hijo. Entonces, un ejemplo que yo utilizo y utilizo con frecuencia es el hecho de cómo el hijo, como todos nosotros cuando fuimos adolescentes, pasamos por la cuerda floja. ¿Qué pasa? Vamos pasando por la cuerda floja, estamos con mucho temor, tenemos a lo mejor una varita para mantener el equilibrio en la cuerda floja y va a ser muy importante y determinante la manera en que los padres
que están abajo viéndonos cómo vamos a actuar como adolescentes. Entonces, yo le digo a los papás que la manera en que están desde abajo acompañando a su hijo, que ya tiene de por sí su propio miedo, ya se siente amenazado en cómo va a llegar hacia el otro extremo, de donde está saliendo de la niñez hacia la vida adulta, y que está pasando por este momento tan delicado, y por eso digo que es como la cuerda floja, ¿no? Insisto, que todos hemos pasado por ahí, pero si los padres desde abajo están diciendo, muy bien, no mires para abajo, aquí tienes la red de protección, sigue hacia el frente, de seguro lo vas a lograr, cuesta trabajo, mijo, pero mija, pero lo vas a lograr. Muy diferente a unos padres de familia que pueden estar debajo, oh, no, hombre, no vas a lograrlo, por favor, ya, mejor regrésate, no, ya bájate de ahí, no es posible, no confiamos en que lo puedas. Evidentemente todas estas formas de actuar, estas maneras de acompañar van a ser determinantes para la joven. Entonces, por eso hablo mucho de la actitud de estos padres, y si estos padres están en una situación de conflicto, pues el mundo para el adolescente va a ser sumamente amenazante. También otro de los factores que hemos visto en estos casos de adolescentes con tendencias suicidas es que generalmente los sistemas familiares de adolescentes suicidas se podrían definir como extremadamente rígidos. Son sistemas que no cambian su forma para adaptarse a los nuevos requerimientos, se atoran en los momentos de cambio del ciclo vital de la familia, que son, digamos, esperados y que sean determinados por el mismo desarrollo de los miembros, ¿no? La familia que insiste en la perfección no pueden tolerar un individuo imperfecto, dando un mensaje constante de debe ser feliz, pero debe ser competente en todo. Nada es suficiente, porque aunque haya hecho los estudios con buenas calificaciones, buenas notas, haya podido avanzar, en este tipo de familias perfectas, entre comillas, se convierten en sistemas opresivos y crean un umbral para el cambio tremendamente elevado y posiblemente inalcanzable. El joven recurre al suicidio como un intento desesperado y único de producir un cambio. Insisto, aquí se reitera esta idea de que la única manera de ser es no ser. Este es uno de los casos muy dramáticos, que hemos explorado inclusive en jóvenes que han cometido ya de alguna manera suicidio y trabajamos con las familias y hacemos una psicoautopsia de estas situaciones y efectivamente se reitera la idea de que la familia quería tal nivel de perfección en donde los hijos se vuelven imperfectos, no acaban de tener una posibilidad de poder encontrar una identidad que satisfaga a sus propios padres, ya ni siquiera digamos en su contexto académico, aunque también puede haber escuelas que de alguna manera también influyan o hagan eco a esta situación de perfección y rectitud y compromiso moral, académico, que en un momento de la adolescencia se viven con muchas contradicciones y con muchas dificultades y obstáculos. La adolescencia es una carrera constante de obstáculos, pero imagínense si los propios obstáculos están dentro de la casa, intramuros, como podríamos decir. Entonces, es muy desesperante para los jóvenes en este tipo de condiciones poder saber que tienen una meta que sí es lograble, bueno, que puedan lograrla y que puedan, digamos, disfrutarla, ¿no? Hasta cuando jugamos damas inglesas, cuando jugamos ajedrez, el hecho de llegar a otro lado del tablero, se nos pone una fichita encima porque se nos reconoce nuestra habilidad y nuestra estrategia para poder llegar para poder ser coronados con un esfuerzo. En ese tipo de las familias perfectas no existe, digamos, un reconocimiento porque siempre tiene uno que estar persiguiendo la zanahoria y la carreta se mueve, pero se vuelve inalcanzable en esta imagen de la carreta que tiene que seguir cargando, a veces cada vez con más trabajo, con más dificultad. En la terapia familiar el abordaje es inmediato. Por definición, la terapia familiar es una terapia breve y por consiguiente se entra en un esquema de atención inmediata y de emergencia. En el campo de la terapia familiar, por ejemplo, yo que tengo gran experiencia en el trabajo con familias con consumo de sustancias, vemos que las familias están desesperadas por obtener un resultado y a lo mejor han intentado otras formas de intervención y no han sido
lo suficientemente exitosas o han caído en una situación de fracaso en el intento de salir adelante. Entonces, la terapia familiar llega un momento en donde la familia llega en una situación sumamente desesperada, con una demanda muy alta y con una necesidad de resultados a corto plazo. Y eso sucede. Por eso la terapia familiar se caracteriza así como tiene que ser de alguna manera una terapia breve. Estamos hablando que puede ser desde 2 sesiones, 5 sesiones, a lo mejor como mucho, o inclusive cuando las condiciones se presentan a favor para poder seguir trabajando hasta 10 sesiones, pero posiblemente no más. Eso no quiere decir que se desvirtúe el problema o que de alguna manera se aminore las consecuencias de lo que se está trabajando. La estrategia es crear un esquema centrado en las soluciones más que en el problema. No nos vamos a meter en el laberinto del problema de ver de dónde viene, sino que las opciones que a la brevedad pueden aparecer y diciendo que la solución, que detrás del problema siempre está escondida la solución. Pero nos hemos centrado tanto en el problema que no vemos la solución. Y ahí, detrás del problema, generalmente está la solución. Y hay maneras de poderla observar, de convocar, de poderlas ver a corto plazo, corto y mediano plazo, con concepciones distintas del motivo de consulta original. Esa es una de las cuestiones. La terapia familiar lo que hace también es desafiar un poco lo que los familiares van trayendo como el problema y poderle dar una perspectiva distinta. Se pueden considerar los aspectos individuales que predominan en la familia y en el propio paciente identificado como motivo de consulta, como la fuente original de preocupación, pero de alguna manera lo que vamos a tratar es de involucrar a todo y cada uno de los miembros de la familia, porque muchas veces el joven con su problema puede convertirse en el depositario de la ansiedad de todos ellos. Y ahí es cuando vemos que el paciente identificado como problema no es una persona frágil, es una persona que puede llegar a tener tal nivel de fortaleza que hasta es capaz de poder aguantar las ansiedades del resto de la familia. Por eso a veces connotamos al paciente identificado como el depositario de las ansiedades del resto de la familia. Y la terapia familiar lo que hace es, por decirlo de una manera metafórica, repartir la locura que está depositada en una sola persona, en distintas condiciones, no solamente en el caso del paciente suicida. Pensamos que la terapia tiene que ser exitosa en general. Lo que pretendemos es que sea un éxito tanto para los pacientes como para el propio terapeuta en esta colaboración. El consultorio terapéutico, decimos en forma de broma, es el lugar donde el cliente no tiene la razón. Pero esta forma irónica nos lleva a decir que el terapeuta tampoco la tiene, pero la invitación a movernos de la mirada fascinante del problema, hay una especie como de fascinación del conflicto, entonces tenemos que movernos, decir, bueno, el problema puede verse distinto, o a lo mejor el problema por el cual viene no es el problema, sino otro. Puede llevar opciones y alternativas operativas y funcionales para cada uno de los miembros participantes de la terapia. Inclusive estoy hablando del propio terapeuta. El terapeuta también está involucrado en la manera en que se va a mover. Eso es lo fascinante del trabajo de la terapia familiar, que la familia no tiene la razón o pierde la razón, y los terapeutas de alguna manera tenemos que buscar razones optativas y diferentes como para atender y resolver un problema que se vuelve tan dramático, tan complicado, y que de alguna manera la visión de los familiares que nos van a imponer a los terapeutas esa visión del problema. Y muchas veces algunos de los pacientes familiares llegan con una serie de soluciones que nos van a imponer a los terapeutas, y los terapeutas tenemos que tener la posibilidad de decir, no sé si estoy de acuerdo con esa mirada, pero no por faltarles el respeto a su problema, a su sensibilidad, al conflicto que están viviendo, sino para invitarlos a moverlos a que tengan una visión distinta. Entonces, por eso decimos, el problema a lo mejor no es el problema. El problema es cómo se ha considerado que el motivo de consulta los ha limitado a etiquetas, expectativas, intervenciones que han llevado a una situación límite a toda la familia, y que haciendo una evaluación de las formas en que han querido hacerlo, inclusive amorosamente, no han resultado. Y no es que los terapeutas familiares juzguemos el amor de los padres hacia sus hijos, lo han intentado hacer, ¿no? Y yo digo, la bandera con la que han querido resolver el problema es el amor, pero hay algo que está mal funcionando con el amor, ¿no? Entonces, y también en este trabajo muchas veces no contamos con todos los miembros de la familia.
La terapia familiar, dice, nos basamos en la idea de que con quien esté presente vamos a hacer una intervención. ¿Por qué? Porque esa es la ventaja del sistema. Si movemos alguno de los engranes de este sistema familiar, es muy probable que vaya a afectar a los demás. Vamos a decirlo de una manera burda, que con la terapia familiar podemos hacer terapia a control remoto. Aunque no esté el paciente identificado inclusive en presencia en el consultorio, podemos hacer una intervención, por ejemplo, con los propios padres o con alguno de ellos o con los miembros que estén dispuestos a participar en el trabajo. Eso es de gran valía y de gran importancia, que no nos vamos a impedir atender de alguna manera a la familia, aunque no estemos. De hecho, algunas veces ustedes se darán cuenta que cuando nosotros hemos ido a una terapia personal, ¿de quién estamos hablando? Pues de nuestra familia. Así es, o sea, como hay algunas terapias individuales que realmente reflejan que realmente nos estamos dedicando a hablar de quién, de con quien convivimos, de nuestro contexto inmediato, pues ya sea para quejarnos o ya sea para de alguna manera acusar que nuestras limitaciones o nuestros conflictos son atribuidos a una familia que no está siendo lo suficientemente comprensible, amorosa, empática. Okay. Esos son los factores importantes en este tipo de intervención. El reto de ser sí mismo. Los jóvenes, los adolescentes también se encuentran en esta situación bastante conflictuada, ¿no? La realidad existencial de que nacemos y morimos solos, somos mortales y vulnerables, pero la finitud, en el caso del adolescente que ha intentado suicidarse, no está validada por esa forma de pretender morirse. No debe desvalorizarse el acto ni la angustia que la acompaña. La terapia orientada a ayudar al adolescente a sentirse valorizado y perdonado, no solo concediéndole tolerancia, sino también voz. Nosotros en el campo del consumo de sustancias decimos que a veces las familias caen en una adicción, en una incapacidad para metacomunicar los conflictos. No hay una tolerancia o en el momento que se empieza a atender el conflicto, se separan, se desorganizan, entran en silencios interminables y no somos capaces de poder sentarnos con la tolerancia y la apertura para poder hablarlo, ¿no? Los padres en conflictos, ese es otro de los factores de común denominador de este tipo de problemática, de que los padres en conflicto pueden aprovechar perversamente los tropiezos de los hijos para eternizar su acusación una contra el otro. Por lo tanto, los logros no se van valorados. Las medallas, los trofeos, los diplomas de los hijos no sirven. Lo que sirven son los fracasos académicos, conductuales, para ese pleito crónico que tienen los papás que se separaron o que no están separados y que oculta el dolor de un proyecto conyugal fallido. El joven se convierte en punta de lanza o el lugar en donde se da esa batalla infértil. Entonces llega un momento en donde también al joven adolescente le decimos que el problema ni siquiera es su problema, que su comportamiento es la representación de una necesidad de un conflicto no resuelto por sus propios padres en un momento dado. No es que necesariamente vayamos a hacer una terapia conyugal con los padres, pero sí como de alguna manera, independientemente de que ya hayan fracasado en su proyecto conyugal, sí tienen que seguir ejecutando su jerarquía como padres y tienen que ponerse de alguna manera de acuerdo. Ese es uno de los trabajos más difíciles en el trabajo terapéutico porque parecería que se vuelven crónicos en este conflicto eterno y no están dispuestos a perdonarse ni a ceder porque entonces sería como un signo de debilidad. Y ver cuáles son las fortalezas que como padres tienen que mantener para poder ayudar a su hijo. Entonces, en esta cuestión de connotar de una manera distinta las cosas, se vuelve como un desafío. Se busca considerar que la ideación suicida es, al igual que el intento suicida, un auténtico deseo de cambio en lo personal o del contexto. A lo mejor no es que te quieras quitar la vida, sino lo que quieres es eliminar algo de ti que ya no te gusta. Es como las víboras, cuando que cambian de piel, quieres dejar atrás cosas que no quieres, pero no necesariamente morir. Quitarle el revestimiento de chantaje, como generalmente lo pueden ver los padres, el acto dramático, llamar la atención. Considerar seriamente que se trata de un acto desesperado por no saber manejar con precisión qué se quiere eliminar y qué se quiere conservar.
Este concepto que coloquialmente utilizamos de ahí muere, es una forma como de decir, hay algo que ya no quiero seguir igual y que quiero cambiar, pero no sé cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces puede venir este tipo de actos. Y decirle al joven, en ese tipo de sentido, sin desvirtuar su sufrimiento, su dolor o su atrapamiento en una situación familiar, decirle, es muy probable que tu hecho, tu acto que hayas cometido, sea con la intención de querer cambiar. ¿Por qué no pensamos conjuntamente junto con tus padres de qué manera estás queriendo cambiar algo y que no sabes cómo se llama? O por eso hablo de este futuro que de repente se puede volver tan amenazante. Ahí muere, pero las circunstancias, no tú. Mostrar el dilema que muestra una confusión que todos vivimos en ocasiones, para quitarle este revestimiento que lleve a los padres a condenar el acto impulsivo del hijo, o evitar que sea conmiserado. Ay, pobrecito de nuestro hijo, nosotros somos muy malos padres, y tratarlo como vulnerable y frágil. Ese tipo de circunstancias evidentemente no nos van a funcionar, y la terapia familiar es una excelente forma, un excelente método que nos va a permitir utilizar las dos pinzas para tomar el problema en toda su magnitud y poderlo dar una alternativa distinta y diferente para inclusive evitar que se vuelva a dar el acto suicida, ¿no? Por eso insistimos, ¿no? Los papás pueden sentirse culpables y nosotros decimos, aquí en la terapia familiar no queremos papás culpables, queremos papás funcionales. Modular la culpa es un modo de prevenir la confusión y el sufrimiento continuos. Si nos sentimos culpables, entonces los que se tienen culpables, pues necesitan una penitencia. Y su hijo no es su penitencia. Aquí es algo que hay que estar insistiendo. El acto que cometió su hijo no es para una forma de castigo que ustedes posiblemente sientan que se lo merezcan. Vamos a movernos de esa mentalidad, de esa actitud. Aquí queremos ser responsables, no culpables. El responsable busca cambios y busca alternativas de comportamiento y de forma de vivir. El culpable lo único que hace es someterse al castigo permanente de la vida, y no es así. Entonces, si los padres se viven como culpables por el evento, corren el riesgo de vivir el acto desafiante del adolescente como un castigo o penitencia. Considerar que se trata de una señal importante que indica una necesidad de cambio también para ellos, no solamente para el hijo con su acto, para estructurar formas alternativas de comunicación y de convivencia que posiblemente hemos descuidado. No se trata de un loco peligroso, de una loca peligrosa, ni se permite desvalorizar la forma torpe del adolescente de comunicar lo que de otra forma no ha sido funcional. Y esa es otra connotación, que los actos de comportamiento, como una metáfora que decíamos al principio, son importantes de considerarlos, pero como una metáfora de que algo se está diciendo a través de estos actos que generalmente la familia no es capaz de poder escuchar. Muchos padres, cuando a veces los hijos nos están comunicando algo, inmediatamente empezamos a darles consejos, cuando a lo mejor lo que posiblemente el joven lo que quiere es que los escuchemos, sin que necesariamente tengamos que hiperreaccionar como padres, que no hemos sido suficientemente presentes o que queremos compensar nuestra ausencia con consejos que a lo mejor él o la joven nos están diciendo, simplemente escúchame. Simplemente ponme atención a lo que estoy viviendo, por burdo, ñoño, infantil que pueda ser mi comentario, simplemente escúchalo. Y nos puede suceder en términos de que estamos viendo a nuestros hijos que van creciendo y los queremos preparar para un futuro que puede ser inclusive amenazador para nosotros mismos. ¿Cómo vamos a entregar a nuestra figura, a nuestros hijos tan inocentes, tan aparentemente vulnerables a un mundo tan amenazante? Pues ese es precisamente el miedo. También hay que reconocer que es también de nosotros mismos y cómo de alguna manera lo vamos a hacer desde una manera funcional, operativa y creativa para todos. Hay un momento de libertad en este momento cuando el adolescente van creciendo. Valorar o evaluar que el método elegido, posiblemente planeado de quererse quitar la vida, no fue el ideal para encontrar comprensión, retroalimentación positiva o libertad. ¿Cómo quieres encontrar libertad quitándote la vida? Eso no es, digamos, como la mejor de las estrategias. Pensemos en otras formas de poder lograr lo que estás solicitando. Convocar conjuntamente otras formas en que los mensajes a partir de ahora
tengan un sentido que lleve a la propia autocrítica y el cambio en el lado de una forma no destructiva o riesgosa. Hoy es el primer día del resto de tu vida, es algo que vamos a estar insistiendo. Tienes nuevos caminos, tienes nuevas oportunidades, posiblemente estuviste en una glorieta, esa es otra metáfora, has estado en una glorieta sin saber qué camino tomar y te sientes atrapado de estar dando vueltas y vueltas en esa glorieta porque el camino pues los caminos que puedas tomar son inciertos y dan temor y te da miedo equivocarte y tiene que ser perfecta tu elección cuando no es así. El paso por la cuerda floja, como les decía, es inevitable para todos y la manera en que los padres desde abajo juzguen o apoyen este trayecto de sus hijos será determinante en el éxito de brincar los obstáculos inherentes al crecimiento. Aquí en este mundo, en este planeta, se aprende también a golpes. Con las crisis creces. Pero bueno, pues de alguna manera les decimos a muchas veces a los jóvenes, a los hijos, en este planeta así se aprende. Si no te gusta, pues te puedes ir otro. Pero aquí así es la vida. Pero también hay muchos momentos de bendiciones, de agradecimientos, de posibilidades de bienestar que están a la mano, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta cuestión que las personas luchamos por ser libres y responsables y nuestro patrón neurótico parece que hace que nos saboteemos esas posibilidades de libertad, responsabilidad y de bienestar? Entonces, ¿qué hacemos también con la libertad? Por ejemplo, lo podemos ver que los fines de semana que tenemos libertad, utilizamos formas para esclavizarnos, ya sea con el consumo de sustancias, ya sea con cómo nos ha impuesto el comercio de que antes donde volábamos un papalote, ahora es una plaza comercial en donde tenemos que ir a dar vueltas a frustrarnos a los aparadores y medio quitarnos el mal sabor de boca de la frustración de no haber comprado algo con un helado que nos alcanzamos a comprar, que es lo único para lo que alcanza. Pero, ¿dónde están las posibilidades de andar a caballo, volar un papalote, pasear en una cuatrimoto, hacer un picnic, jugar con todo este tipo de cosas que de alguna manera se nos ha ido quitando libertad y se nos ha impuesto cómo tenemos que vivir nuestra libertad consumiendo o de alguna manera frustrándonos por no tenerla como la quisiéramos? ¿Cómo elegir las posibilidades de libertad? Y en este momento de transición del adolescente es muy importante hacerle ver que tiene un nuevo camino, nuevas alternativas y que no está sentenciado a quedarse de esta forma para nada. Y también distinguir los comportamientos esperados de la adolescencia. Es importante que luego se entrecruza el desarrollo normal del adolescente y distinguirlos del evento precipitador que los trajo a la consulta. Asumir el duelo de que los hijos dejan de ser niños y no sacar conclusiones, porque eso es una de las cuestiones que los papás de repente dicen, es que nos da miedo que se quede así o que así vaya a ser toda la vida. No, para nada. El proceso de separación e individuación, que es natural e importante y totalmente necesario en el desarrollo del adolescente, ponen a prueba a la familia sin restarle importancia a su jerarquía como padres, separados o no, para que aprendan a incluir a su hijo adolescente en la negociación de los límites y permisos. Evidentemente sabemos que un adolescente anormal, sabemos con anticipación que los jóvenes pueden ser coleccionistas de injusticias y que los padres son los proveedores de alguna manera de estas injusticias. Otra metáfora que acostumbro a usar es que los jóvenes tienen un álbum de las injusticias y las frustraciones. ¿Quiénes son los proveedores de las estampitas? Pues obviamente los padres, los maestros, las figuras de autoridad. Entonces van llenando su álbum, ¿no? Van llenando su álbum y los padres que nosotros queríamos que fuéramos amigables con nuestros hijos, que estuvieran agradecidos. El álbum dorado de los agradecimientos y las bendiciones no se va llenando tan rápido como el álbum de las frustraciones y las injusticias. Entonces, como cuando el joven va llenando su álbum, por ejemplo, que lo lleva a la mitad, lo puede intercambiar por una materia reprobada, lo puede intercambiar por una intoxicación etílica, lo puede hacer, y cuando lo llena, pues puede ser que cuando haya llenado su álbum lo cambie por un intento suicida. Entonces, ¿cómo es que los padres vemos que en ese tipo de cosas, a pesar de todo lo que hacemos para darles bienestar, protección, a algunos de los padres, nos encontramos con esta permanente reclamo de que somos injustos, de que no tenemos empatía, de que somos anticuados y que no estamos dando lo que realmente corresponde? Entonces, sí, también como la esperanza no es agonía, porque eso es una de las cuestiones en donde vamos cayendo. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que los terapeutas familiares hacemos para evitar
de alguna manera la recaída o que vuelva a aparecer este tipo de comportamientos. Preguntas como estas que tendría que ser como, ¿qué tendría que suceder para que esta terapia ya no sea necesaria para ustedes y su hijo? Es como ir marcando, quizás desde la primera sesión, una mirada de cómo, no es que estemos deseosos de acabar la terapia, al contrario, como definir objetivos de cómo la manera este tratamiento tendría que ser exitoso. Y desde ahí estamos marcando una evaluación de las formas en que no ha sido funcional la forma en que hemos trabajado las cosas y exponer con esta pregunta cuáles han sido los obstáculos que no han sido atendidos adecuadamente. Otra, ¿qué cosas se pueden volver a juntar para que este episodio doloroso se repita a corto o mediano plazo? Evidentemente, aquí estamos haciendo una seria prevención de recaída, por llamarlo de alguna manera. A lo mejor la recaída no es una palabra correcta porque no estamos hablando de un franco proceso de rehabilitación o de recuperación, pero sí de alguna manera como a advertir con cierta mirada que es las cosas que los lleve a auto-observarse y autovalorar de su comportamiento para evitar que esto se vuelva a hacer en una forma, vayan a confluir, a converger una serie de comportamientos que lleven a este episodio tan molesto y tan intempestivo, ¿no? ¿Qué otras formas de apertura en la comunicación podemos incluir en la nueva dinámica? Es una invitación a ver cuáles han sido los obstáculos. Cómo hay en el canal de comunicación tanta basura que el emisor no logra convencer al receptor en la comunicación. ¿Cuáles son las formas torpes? A veces damos consejos pero envueltos en angustia, en desesperación. Por favor, hijito, no vayas a hacer esto. Por favor, hijita, no vayas a cometer una tontería, etcétera. Pero están envueltos en una cuestión de angustia. Yo les digo a los papás, es como cuando queremos dar un consejo que es como una joya valiosísima, pero le envolvemos la joya con el periódico El Metro, ¿no? Que está a colores con una situación de ahí de nota roja, etcétera. Entonces, obviamente que el joven o la joven cuando reciben la joya, dicen, ¿qué es eso? Es algo muy valioso que tenemos desde familia, desde toda la tradición familiar. Esta joya es para ti, pero la envoltura, pues obviamente no es atractiva, ¿no? Entonces, muchas veces comunicamos cosas, pero lo hacemos desde la desesperación, desde la impotencia, sutilmente estamos regañando o suplicando entonces lo que originalmente queremos decir se desvirtúa por sí mismo, ¿no? ¿Qué muestras de afecto han sido involuntariamente evitadas, bloqueadas, que llevaron a no atender lo que les pasa a cada uno de los miembros de la familia? ¿Cómo es que no se habla de la tristeza? ¿Cómo es que a veces por evitadores de conflictos acabamos promoviendo el conflicto? ¿Qué tan terrible puede ser en un momento dado que te diga que no estoy de acuerdo con algo o que me molestó algo? Metacomunicar dentro de la terapia familiar, la metacomunicación es la capacidad de poder hablar de qué nos está estorbando para resolver los problemas y confrontarlo. No necesariamente es, digamos, complicar la vida, sino al contrario, confrontar la problemática, es decir, con sensatez, esto no me está gustando, no lo estoy pudiendo manejar. Y a lo mejor hablar en primera persona, yo no sé qué hacer con esto, estoy confundido y bueno, sería bueno buscar maneras de poderlo resolver de una forma distinta. ¿Cómo saber que estamos condenados a vivir sin posibilidades de bienestar? Hablemos como familia. ¿Cómo vivir sin que la vida valga la pena? Tenemos metido hasta el tuétano esta idea de que la vida vale la pena y porque hay que penar para que la vida valga. Esa es una de las cuestiones todo el tiempo que estamos revisando con las familias, en donde pues así hemos sido educados. Pero esa educación también puede ser cuestionada como para ver de qué manera podemos buscar formas alternativas en hacer el bienestar para nosotros, hacer esto de una manera grata. Tomar posturas, el perdón como una forma de no vivir el evento como una penitencia o castigo para cualquier cosa que haga que se sientan merecedores de ella, del bienestar, de las posibilidades de seguir adelante. Los padres pueden mostrar su experiencia en la vida, son generalmente 25 o 30 años mayores que sus hijos, ¿no?
tienen que mostrarse que son expertos en la vida y hacer un recuento de ellos mismos, de cuántas veces han estado en situaciones en riesgo de sus propias vidas los padres. Los padres temerosos hacen hijos temerarios. Es una frase que yo utilizo mucho y hacerle ver a los padres que ellos tienen que mostrarse capaces de poder soportar y confiar en lo que han creado y lo que han criado, independientemente de su circunstancia conyugal, que tienen la posibilidad de poderlo hacer sin necesariamente estar depositando en el hijo sus frustraciones. Mostrar que son capaces de entender los tropiezos de su hijo o de su hija y que confían, esto es así como subrayado, que confían en lo que han creado y con el apoyo de sus seres importantes del contexto, pues, ¿no? Le llevan un promedio de 30 años de vivencias que pueden hacerlos sólidos y solventes ante los problemas. Insistir permanentemente en eso, ¿no? Son capaces de poder decir, pues independientemente de lo que ha sucedido en este evento, del cual nos espantamos mucho o no estamos de acuerdo, confiamos en que vas a salir adelante y que tienes nuestro apoyo. Aquí está la red de protección, a lo mejor tenemos que de alguna manera ofrecer una disculpa porque no hemos sido lo suficientemente capaces de poder atender, pero una disculpa para poder evitar las ganancias secundarias del resentimiento del joven. Eso también es uno de los aspectos importantes en la terapia familiar, ¿no? Y bueno, pues les doy las gracias por su atención. Creo que más o menos nos ha llevado el tiempo y pues aquí estamos y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mario. Ha sido muy interesante esta ponencia. Ahora vamos a pasar a unas preguntas. Y empezamos con Miguel Gijón, que dice, muy buena ponencia. Mi pregunta sería, si el puede ayudar a prevenir a un joven con riesgo suicida. Sin duda, esa es parte de del trabajo, quitarse la idea de que el joven ha cometido un acto insalvable o que no tuviera un rumbo alternativo para poder manejar las cosas. Hay que tener cuidado de no convertirnos en porristas frustrados, ¿no? No se trata que los terapeutas, ¿no?, caigamos en este furor también, llamamos furor curandis, de querer aliviar y salvar a todo mundo. Sin duda, nuestra labor dentro de la salud mental y en el campo de la salud en general, nuestra función es hacer lo mejor posible, pero utilizando esta confrontación con el propio hecho e invitar a nuestro paciente a que ellos mismos nos vayan dando alternativas de solución. El terapeuta no es el único que tiene la solución ni va a llegar a vender de que yo te voy a salvar, yo tengo la manera en que puedas resolver, sino conjuntamente de qué manera podemos hacer. Yo estoy igual de preocupado, inclusive hasta mimetizarse en la circunstancia. A mí también se me ha ocurrido, pero también de alguna manera encontré formas y vías alternativas para poderlo manejar. Sin duda, claro que se puede. Muchas gracias. Pasamos a otra pregunta. De parte de Verónica Bucio Solís, que dice, ¿cómo es el proceso de la terapia familiar cuando hay una situación de abuso sexual o en general una situación de violencia? Es un tema complicado, pero la terapia familiar también es la forma alternativa de poder trabajar con esto. Sí hay distintas circunstancias, ¿no?, en donde habría que ver que la persona que sufrió abuso sexual, de qué manera puede tener la posibilidad de encontrar refugio en la propia familia. Ahora, si el abuso fue dentro de la familia, se tiene que hacer algún tipo de intervención específica como para ver si fue alguno de los familiares y de alguna manera si fue una adolescente la que sufrió el abuso sexual, ver de qué manera se trabaja muchas veces con la mamá y hasta con la propia abuela, para ver de qué manera estas mujeres tienen recursos para poder dar protección en esta generación femenina y habilidades para poder tener formas de protegerse, ¿no? Y también ver cómo en la cultura dentro del machismo y las masculinidades abusivas que recurren a la violencia. Evidentemente la violencia es un recurso ante la impotencia de poder comunicar. Por eso es importante ver de qué manera hay cosas que no se han podido decir, en donde aparecen otras formas
burdas, torpes y muy primitivas y hasta perversas de poder querer resolver el problema. Sí, es un ardua labor, hay mucha literatura al respecto, mucha gente que ha sido exitosa en el abordaje desde la terapia familiar, en donde se considera como una alternativa mucho más práctica y operativa y a mediano plazo con resultados excelentes. Gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. De Cristela Bustos, que dice: ¿cuál considera que es la principal terapia a la de otras terapias? Uy, bueno, pues es una larga reflexión alrededor de esto. Como decía, las terapias familiares están centradas en las soluciones, no en el problema. Las terapias familiares están centradas en la posibilidad del presente y de un futuro, que como el futuro no lo conocemos, lo podemos elegir. No nos centramos en el pasado. El pasado sí puede ser un referente importante, pero no nos centramos en él, sino la idea que le decimos a los pacientes en terapia estratégica es: ¿y de qué manera consideras resuelto este problema? Ya sabemos que lo tienes, quizás no sepamos con tanto detalle cómo se formó, pero sí vamos a ver de qué manera este problema tiene sí soluciones a mediano y largo plazo, en donde tú puedes contribuir como paciente, ustedes como familia pueden contribuir en el beneficio. Esa es una de las diferencias, ¿no? No nos vamos a meter al laberinto del pasado porque posiblemente se vuelve inacabable todas las hipótesis surgidas del pasado, ¿no? Que pueden ser infinitas, y centrarse más en las posibilidades de lo que vamos a ir encontrando a corto, mediano y largo plazo en la solución que se está buscando conjuntamente con el terapeuta. Insisto, el terapeuta no tiene la solución, se hace en forma conjunta con el paciente o con los familiares del paciente. Excelente. Aún tenemos tiempo para una pregunta más. Dice Anónimo: ¿cómo ayudar a una familia que ha tenido una pérdida de uno de los integrantes y algunos de ellos tienen ideas suicidas? Ardua labor, sin duda. El duelo se vive de una manera terrible. Ahorita que estamos viviendo la pandemia, nos estamos encontrando con situaciones muy dramáticas en donde familiares que han perdido a alguien por COVID en distintas circunstancias, nos hemos encontrado con casos en donde no han podido ni siquiera despedirse, ¿no? Uno de los trabajos que hacemos con este tipo de personas es que lo que nos duele es las cosas que ya no disfrutó. O sea, que la muerte antes de la muerte temprana, sin duda se vuelve una situación muy dolorosa, muy difícil de solventar, lleva tiempo, ¿no? Pues no hay un método, no hay un tratamiento en donde se pueda cortar un listón y inaugurar una nueva forma de vida. Eso no es posible. Sin embargo, trabajar con los familiares acerca de que vayamos anotando cuáles son las cosas que esta persona que ya no está con nosotros ya no va a disfrutar, ya no pudo disfrutar como nosotros quisiéramos, porque el dolor que tenemos los sobrevivientes es de lo que ya esa persona no pudo vivir y que nosotros estamos presentes. A veces esta culpa del sobreviviente es muy difícil de poderla manejar porque no nos sentimos merecedores de poder seguir con la vida ante una situación tan dramática, pero también hacer ver que este momento tan impactante, tan doloroso y tan traumático va a llevar tiempo, pero que sí hay solución. Sí va a haber una manera de poder vivir con el dolor, pero no regodearnos en él durante todo el tiempo. Tampoco, digamos, utilizar la tragedia para que nos quitemos las posibilidades de disfrute de la vida, de lo que todavía nos sigue esperando y que esa persona que ya no está con nosotros ya no nos pudo acompañar. Es un trabajo difícil, arduo. Hay distintos tipos de estrategias de terapia de duelo que no son nada fáciles, llevan tiempo
y que, pero en familia obviamente se puede trabajar de una manera mucho más práctica y funcional, pero insisto, lleva tiempo. Excelente, muchas gracias. Y vale, nos da tiempo para una preguntita más. De parte de Jessica Zavala, que dice, ¿cómo se lleva a cabo la terapia familiar cuando el adolescente está pasando por una etapa de ansiedad y estrés? Claro, de alguna manera yo hago una diferencia entre angustia y ansiedad. Angustia es algo que es algo que detectamos que nos lo produce. Estoy angustiado, por ejemplo, porque mañana tengo un examen y no estudié lo suficiente. Para un adulto, a lo mejor la angustia es, estoy angustiado porque no tengo dinero para pagar mi tarjeta de crédito y estoy, en una situación muy, muy precaria. Otra, por ejemplo, un adolescente que va a tener una cita con una chica o una chica con un chico y no sabe cómo va a darse esta situación y está angustiado porque quisiera poder tener con precisión, pero la angustia sabemos cuál es la fuente que nos lo provoca. La ansiedad no sabemos cuál es la fuente, ¿no? Es como cuando estamos tamborileando, moviendo el pie insistentemente, en el caso de los adolescentes y también los adultos, en donde la ansiedad nos provoca, es como un exceso de futuro. Ya quiero saber, por eso movemos tan rápido el pie, porque ya queremos saber con precisión qué va a pasar el fin de semana o este año, si se va a acabar la pandemia, si me voy a contagiar, si voy a poder salir adelante o no. Entonces, esta situación de la ansiedad es de alguna manera como una pelota de plastilina en donde están revueltos varios colores y tenemos que separarlos a cada uno de ellos y es una labor muy difícil. Muchas veces en el caso de los jóvenes, en las jóvenes, hay que hacerles ver que muchas veces la ansiedad se confunde con hambre, se puede confundir con confusión, con desaliento, le echamos la culpa a la flojera cuando a lo mejor hay una ansiedad paralizante en vez de que esa ansiedad nos pueda hacer algo que nos pueda mover. Sí, aquí la cuestión es hacer un plan de vida a un año y trabajar con el adolescente y ver cuáles son sus expectativas de lo que le queda por hacer en su próximo año y planear de alguna manera desde el tiempo libre, las actividades académicas y la vida en familia. Hacer un ejercicio, inclusive con un collage, o de alguna manera que permita que el joven tenga visualizada la posibilidad de lo que va a pasar en su futuro y disminuir la ansiedad. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Ahora sí, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Y vaya, esta ponencia no fue la excepción, ¿no? De mostrarnos unos puntos muy interesantes y esperamos que le saquen provecho para hacer intervenciones convenientes, ya sea igual que ustedes les despierte más interés de este tipo de tema. Tuvimos en la de 3 días, nada más hablando de suicidio, y ya vieron que se puede abordar desde muchos lados. Ahora, sin más por el momento, vamos a otorgar el reconocimiento al doctor Mario. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. ¿Ya se puede ver la pantalla? No, todavía no. No, todavía no. Ahí me avisan, porque ya lo tengo presentando. ¿Aún no? No, ¿podrías dejar de compartir y volver a compartir, por favor? Claro. Sale, comparto otra vez. No, me imagino que estás compartiendo tu pantalla completa porque nada más aparece tu círculo que dice RAW. Entonces, no sé si necesitemos compartir la pantalla o la pestaña de PowerPoint. Ok. No, de hecho estoy poniendo la opción de compartir la ventana, únicamente la ventana del reconocimiento.
Está raro. Si no, le damos lectura a Rodrigo, por favor. Pero vale. A ver, voy a intentar compartiendo pantalla. Nada. ¿Nada? No. Correcto. Vale. Prevénase cuidando y pensando en tu salud, y la Facultad de Psicología de la UNAM otorgan el presente reconocimiento al maestro Mario Vejos Lucero por su participación en la conferencia magistral Terapia Familiar, Promoción de la Salud y Prevención del Suicidio, en el primer Congreso Internacional y segundo Simposio Nacional sobre la Prevención del Suicidio y Promoción de la Salud Mental de Niños, Niñas y Adolescentes, los días 25, 26 y 27 de agosto de 2021. Pues muchas gracias, les agradezco. No importa que no se vea, se recibe con todo el cariño y el aprecio y pues espero que sea de gran utilidad. Muchas gracias a todos los organizadores y felicidades. Aquí estaremos. Muchísimas gracias, doctor.